Entonces, ¿qué me parece importante destacar sobre este punto para darles a ustedes herramientas prácticas a partir de los análisis jurisprudenciales, de manera que ustedes se puedan llevar a su día a día en sus compañías? De todas las sentencias, no solamente las que analizamos ahorita, sino de todas las sentencias que hay relacionadas con el tema del método, destacamos cuatro elementos fijados por la jurisprudencia que ustedes deben tener en cuenta en el momento de la selección del método. Entonces, si ustedes son del equipo de impuestos y reciben el estudio y la documentación, el estudio previo, todo lo que tenga que ver con régimen de precios de transferencia, cuando vayan a ver el método, tengan en cuenta estos cuatro criterios. Primero, análisis funcional de la operación, ¿sí? Que la operación que estamos analizando, nosotros cumplimos ciertas obligaciones, tenemos ciertos riesgos, ¿sí? Y que nuestros comparables en ese componente estén parecidos a nosotros, ¿sí? Que no sean diametralmente opuestos o que tratemos de alejarlo, de acercarlo lo que más se pueda a nuestra operación. Un análisis funcional. Lo segundo, que haya suficiente disponibilidad de información en las diferentes plataformas de datos. Cada vez hay bases internas, hay bases externas, y lo importante es que podamos acreditar que tuvimos acceso a información de valor en el momento en el que cumplimos con nuestras obligaciones de precios de transferencia. Grado de comparabilidad de las operaciones. Aquí me parece importante contarles, digamos, un caso que todavía no se ha resuelto, pero digamos que la posición de la DIAN en un caso que en este momento está en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la posición de la DIAN era que el licenciamiento de ciertos intangibles de una compañía colombiana por parte de una vinculada del exterior no podían ser comparables con los licenciamientos de intangibles de otras compañías del mundo, ¿sí? Independientes, en la medida en que, a pesar de ser de su mismo mercado, ¿sí? En su situación financiera, las compañías comparables generaban pérdidas en los últimos periodos. Esa es muy típica, ¿sí? Había generado pérdidas varios periodos, ¿sí? Respecto de unos de los comparables. En otros de los comparables se fue a la actividad principal de esos comparables y dijo, mire, usted tiene X actividad comparable, mientras que la compañía que seleccionó para hacer el análisis de comparabilidad tiene una actividad diferente a su actividad principal, si una de las subsidiarias era la misma, la actividad principal del sujeto fiscalizado por la DIAN. Y digamos que a partir de esos dos criterios, uno económico y uno de actividad como tal, de funciones de la compañía, optó por rechazar dos de los comparables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que les quede de este punto número 3? Grado de comparabilidad de las operaciones comparadas. Entonces uno dice, miércoles, no sé por dónde meterme, porque pues yo puedo tener una tesis de que es comparable en la medida en que es un contrato de licenciamiento para la explotación de intangibles. ¿Listo? Entonces lo que yo les invito o los invito es a que hagan un checklist, ¿sí? Mire, nuestra operación económica tiene estas características. Checklist. Además, nosotros financieramente tenemos estas características. ¿Nos están prestando estos servicios o estamos prestando este servicio, estamos vendiendo este bien, estamos comprando este bien en particular? Y que hagan un checklist robusto en el momento de la selección del método. Cuando acudan a seleccionar el método, cojan ese checklist y validen y hagan un perfil, ¿sí? Hagan un perfil y a partir de ese perfil acudan al artículo 260-4, un criterio jurídico, a la jurisprudencia del Consejo de Estado y a expertos en la temática de precios de transferencia para que a partir de esos tres elementos, una parte técnica, una parte económica y una parte legal, ustedes digan, tomemos la decisión de utilizar este método, ¿sí? Que cuando se tome esa decisión haya un documento o varios documentos que soporten la razón que motivó la selección de ese método. Que no sea, digamos, una decisión que se le
atribuye exclusivamente al asesor, sino que internamente y obviamente de la mano de un asesor podamos tener en cuenta un montón de criterios relacionados con nuestra operación para que no nos puedan rechazar la comparabilidad o si no la rechazan, nosotros podamos responder, no señor, señora Administración Tributaria, mire todos los criterios que yo utilicé para seleccionar ese método. Entonces, todos los grados de comparabilidad, todos los elementos que dan cuenta de que mi operación es comparable con la del tercero. Ah, ustedes me van a decir, no, pero es que llegar a un punto único es imposible, probablemente. Pero sí, digamos que aquí lo importante es poder hacer una estructura argumentativa previa para poder atender a las fiscalizaciones. Entonces, si yo tengo un checklist, piensen como si estuvieran elaborando, escribiendo la demanda. ¿Sí? Argumento número uno, sí es comparable porque esa compañía tiene la misma actividad principal que yo. Dos, sí es comparable en la medida en que en un análisis de riesgos del contrato puedo determinar que ese tercero que estoy utilizando como comparable tiene los mismos riesgos que yo, pero además tiene las mismas obligaciones, ¿sí? O tiene un 90% de obligaciones iguales que las mías, ¿sí? Entonces, con eso ustedes ya se van a preparar para poder responder a la DIAN, ¿sí? En caso de consultas, preguntas, o para poder atender el litigio con un mayor acervo argumentativo para tener más probabilidades ¿de qué? De ganar el pleito. Y lo tercero son los ajustes. ¿Sí? Digamos que aquí hay un criterio absolutamente financiero y económico, en donde los proveedores de precios de transferencia optan por tomar en cuenta ciertos ajustes de mercado, diferencia en cambio, no tener en cuenta ciertos países para la comparabilidad en la medida en que tienen ciertas situaciones económicas. Por ejemplo, recuerdo sentencias en las que descartan a Argentina como estado, como pues como un país donde podamos utilizar operaciones comparables en la medida en que económicamente pues tiene ciertas características que desligan un poco a sus agentes de la comparabilidad con los demás. Entonces, digamos que más allá de esos cuatro elementos, para seleccionar el método, por favor ustedes, en el momento de presentar, tengan claro que ese método tiene una justificación técnica, económica y legal. Y ojo, todos estos comentarios que les hago, análisis funcional, disponibilidad de la información, comparabilidad, confiabilidad de los ajustes, justificación técnica, económica y legal, no solamente los van a ver en estos tres sentencias, sino que se ven en más sentencias que ha emitido el Consejo de Estado y que están relacionadas con la asignación del método y en general con el régimen de precios de transferencia. Pero si ustedes, antes de cumplir con sus obligaciones de precios de transferencia, se aseguran que hay una justificación técnica, económica y legal para seleccionar el método que corresponda, van a tener un camino recorrido importante para atender a la fiscalización o al eventual litigio. Y es algo que la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues, permite concluir. Y es que muchos de nuestros colegas contribuyentes, cuando les llegó el momento del litigio, pues no habían hecho todo ese sustento económico y documental y técnico al que los estoy invitando a realizar. Porque más o menos, como les decía hace un rato, como que más o menos decían, mire, yo tengo un asesor que es experto y ese asesor es quien debe seleccionar el método. No es así. Tenemos que mirar con ojo crítico todo lo que nuestro asesor nos comente. Entonces, pilas con estos criterios.